Alquimia de redes neuronales. ¿Por qué produce dolor el vaciamiento y el morir al mundo? Entrando directamente en materia, decir que nos duelen tanto porque literalmente todas las redes neuronales que antes interactuaban con el mundo de fuera en dualidad van a ir siendo removidas una por una, y la energía que antes se ponía fuera mediante la interacción con un determinado objeto o ser vivo, regresa ahora hacia dentro de nosotros, hacia su legítimo dueño, nuestro ser, dejando así la dinámica adictiva con el mundo de fuera y recuperando nosotros de este modo la energía que antes pusimos en el exterior, tanto en personas como en animales, como en situaciones, como en cosas, etc. Mientras que estemos en el mundo, tenemos nuestras redes neuronales activas e interactivas con el mundo de fuera, a través de la pura segregación bioquímica. Lo importante es que seamos conscientes de ello y que hayamos adquirido la maestría de elegir las que más felices y libres nos hacen, las que nos reflejen lo más elevado de nosotros, sabiendo que estando dentro del mundo se funciona así, con esa dualidad interactiva, pero no perdiendo de vista nuestra eternidad, que no es ninguna de estas redes neuronales. Se puede decir que esta interacción es la energía sexual entre el espíritu con la materia, lo de dentro con lo de fuera, lo eléctrico con lo magnético. Aún conociendo el funcionamiento de estas redes y cómo se alquimizan, eso no nos exime de sentir todas esas molestias características que produce el desenganche de ellas, lo que supone soltar los apegos del mundo. En física, la imagen que refleja esta dinámica de regreso de la energía externa sería el núcleo del átomo liberando energía. En nosotros se correspondería con la energía Kundalini, y excitando y magnetizando a los electrones hacia las órbitas, cada vez más cercanas al núcleo. Estos electrones perderían energía conforme se acercan al núcleo, y el átomo emitiría esta energía en forma de radiación. Esto también se podría extrapolar al sistema solar, cuando el Sol emite sus eyecciones solares afectando a los planetas y haciendo modificaciones en ellos. Esas radiaciones solares, por tanto, afectan también a la Tierra, y como es natural, también nos afecta a nosotros y a todo lo que hay dentro de ella. En nosotros, como sistemas solares pequeñitos o como átomos minúsculos, sería el regreso de la energía que se fue dispersando en las distintas vidas pasadas y memorias celulares hacia el centro de nosotros, hacia nuestro origen. Nuestra integración, el regreso del Hijo Pródigo. Memorias que están dentro de nosotros simultáneamente, como los cuadraditos de la galería del móvil que ya expuse en el vídeo del vacío, el trono de Dios. Así que, como vemos, las proyecciones, la interacción con el mundo de fuera, absorben nuestra energía hacia el mundo de los sentidos, hacia la materia. Por el contrario, el retomar con consciencia esas proyecciones energéticas, antes inconscientes, nos devuelve a la conciencia despierta del ahora, aún estando encarnados en el mundo.
Muchas personas me preguntan sobre esas molestas sensaciones que tienen durante el camino hacia adentro, porque dudan de que esta mutación se esté dando en ellas. Y la tendencia es a interpretarlas como estar enfermos e imaginar escenarios nefastos para ellas. Realmente nos sentimos muy mal cuando esas energías que estaban proyectadas hacia afuera regresan a nosotros. Hay un miedo latente debido a esto. Y es que cuando el fuego Kundalini está siendo liberado, la radiación que produce nos hace sentir muy raros. El cuerpo físico no está acostumbrado a esa energía y debe ir acomodándose a ella poco a poco. Muchas personas no saben que cuando las redes neuronales viejas se están removiendo para ser desbancadas por las nuevas, a la persona le emergen antiguas condiciones físicas que desde el mundo son diagnosticadas y etiquetadas como enfermedades. Esto las desconcierta mucho porque piensan, ¿cómo se va a tratar esto de un progreso necesario y positivo en mi camino interior si yo me encuentro hecha unos zorros? También son muy frecuentes los cansancios extremos y la falta de energía, incluso de aliento, como si faltase la respiración durante el proceso sagrado. Estos cansancios son muy normales, entre comillas, tienen su explicación física. Resulta que como las viejas redes ya no reciben su alimento energético como antes, llega un momento en que tienen que volcarse en favor de las nuevas que han ido formándose. En esos momentos el cansancio nos sirve a nosotros para no interferir, para facilitarnos la no resistencia. Nos sentimos tan lánguidos que en esos momentos nos da igual todo. Ese cansancio puede durar unos días, el tiempo que se necesite para hacer el volcado del programa nuevo en nuestro sistema operativo. Realmente siguen el mismo proceso que el duelo debido a una pérdida. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, los primeros días son terribles. También depende del grado de convivencia que se tuviese con él o ella. Cuanto más tiempo y actividades se hubiese compartido con él, más intenso se sentirá el vacío, porque la energía bioquímica compartida por ambos, los lazos habituales que compartían, eran más fuertes. Al no estar una de ellas, esa bioquímica ya no puede tener su retroalimentación de vuelta, y la persona siente como si le hubieran arrancado partes de sí misma. Ya no está la persona que le devolvía esa sensación habitual de ser algo, de estar vivo, de identificarse con una imagen, con la forma. Porque si estaba fuera en la vida de uno, es porque ineludiblemente dentro había una red equivalente a ese ser u objeto que formaba parte de su vida. Las personas lo definen como que le han arrancado una parte de ellas, y es que eso es bastante real. No solo en el dolor emocional, sino en el dolor físico, porque el otro ser que se ha perdido se correspondía con una red neuronal interna que se mantenía activa debido a esa interacción. Al no estar ya, esa red no puede recibir la bioquímica que la mantenía viva dentro. Así que las personas los primeros días dicen sentirse como que les han quitado el suelo que pisan. Se sienten perdidas, desorientadas. No saben hacia dónde tirar. ¿Qué harán con su vida? No ven futuro. No pueden pensar. Solo sienten vacío y dolor. El primer mes es el peor.
Algunas personas dicen que si durara más tiempo ese dolor del principio, sería terrible. Pero no, gracias a Dios, al mes suele haber pasado lo peor. Luego esa sensación de aturdimiento va disminuyendo y los momentos de calma se van haciendo cada vez más largos. El proceso de duelo es necesario y este lleva su desarrollo en el tiempo. El duelo sano, por llamarlo de alguna manera, suele durar 1 año. No quiere decir que se olvide de su ser querido en 1 año, pero sí que el dolor del principio se amortigua con el tiempo y la persona ya está preparada para seguir hacia adelante con su vida sin el otro ser. Y no solo pasa esto con un ser humano, también puede pasar con las mascotas. Recuerdo a una persona muy querida que tras morir su perrita estuvo 1 año entero de duelo y pasó por todas las fases que se conocen del duelo. Ella se consolaba contándomelo y con mucho desconcierto y pudor me confesaba que había sentido el vacío más intensamente con la pérdida de la perrita que con la pérdida de su propio padre. Ella, turbada, porque esto sería difícil de comprender por otras personas, me decía que no es que quisiera menos a su padre, sino que la perrita la había acompañado durante 16 años todos los días de su vida, desde que era un cachorrito hasta su final. En todos los momentos cotidianos, en la cocina, en el salón, dormitorio, en la calle, en el trabajo. Era como un apéndice mío, me decía. Yo entendía perfectamente lo que me quería decir, y más sabiendo el comportamiento bioquímico de estas redes neuronales nuestras. En este último caso no se trataba de otro ser humano, sino de un animal con el que se habían compartido todos los momentos de una vida, durante 16 años. El enlace afectivo con su correspondiente bioquímica que había entre ambas era muy intenso. Al morir la perrita fue igualmente como arrancarle un trozo de esta persona y tuvo que llevar a cabo el consiguiente duelo por la pérdida de esa parte de ella que la perrita representaba externamente. Me contó también cómo durante el primer mes tuvo algunas sensaciones de ahogo, de pánico, al ser consciente de que no la iba a ver más, de que ya no existía en este mundo ese animalito que ella tanto quería. Esto mismo es lo que pasa con todas las redes neuronales que nos conectan con el mundo y con los otros seres que nos rodean. Depende de la interacción que hayamos tenido con ellos, la importancia que hayan tenido para nosotros y la energía vital que le hayamos dedicado. Esto también es válido para objetos, lugares y ocupaciones, etc. Así será luego la intensidad del dolor por la pérdida, y la recuperación de tal pérdida llevará su tiempo en hacerla. No puede menospreciarse este dolor emocional, es muy duro, pero tampoco se puede perder la esperanza de trascenderlo, paso a paso, un día y otro y otro. Saber esta mecánica puede ayudarnos mucho, aunque el dolor haya que atravesarlo igualmente. Será importante el permitirlo, el desahogarse y llorar, hasta que la energía que se había puesto fuera en el otro ser u objeto regrese al centro de uno. Y esto significa morir al mundo, vaciarse del mundo. Y las pérdidas pueden tener diferentes objetos desencadenantes, como puede ser pérdida de un ser querido, de una mascota, de una relación, de unos afectos, de la salud, de un trabajo, de un lugar, etc. Pero en todos los casos se produce la misma dinámica de duelo, con mayor o menor intensidad.
Un ejemplo de red adictiva bastante visible sería el proceso de dejar el tabaco. Cuando se deja el tabaco ocurre la misma dinámica de alquimia de redes bioquímicas que supone ese hábito. Uno toma la elección de dejarlo y comienza su propósito con voluntad y motivación. Una motivación clara y fuerte es fundamental para vencer en la balanza cuando vengan los momentos duros de dejar esa sustancia. Al principio tendrá el mono muy fuerte, los primeros días. Al cabo de 21 días ya ha removido la química interna, hasta el punto de haber expulsado de su cuerpo la nicotina. Y llegados a los 40 días, se puede decir que ya ha adquirido el dominio sobre esa red vieja que suponía el hábito del tabaco. Pero claro, a partir de ahí queda seguir manteniendo la atención durante unos meses para no caer en la red vieja. Eso le supondrá disciplinarse en estar en el ahora. El ciclo que suele zanjar el duelo del viejo hábito ya sabemos que es un año. Así que estar encarnados en esta dimensión supone estar lleno de infinidad de redes neuronales bioquímicas que tendrán su reflejo, su manifestación en la vida que se tiene creada en esa encarnación. Jesús también nos advirtió que mientras estuviésemos en el mundo dual, tendríamos que estar vigilantes, porque estar en el mundo dual jala de uno. Cuando el proceso sagrado comienza en nosotros, empiezan a removerse las viejas redes neuronales que pertenecían al viejo programa, a la vieja vida de hábito e hipnosis. Y eso causa el tremendo desconcierto y dolor que sucede al despertar espiritualmente. Suele comenzar con depresiones, y la travesía que se tiene por delante es el recorrido del plano astral. Ya hemos descrito en otros trabajos cómo suele ser este y el tremendo engaño que hay en él. Este engaño es justamente porque las redes neuronales establecidas en nosotros son muy antagónicas y están muy soterradas en el inconsciente. La persona en ese tramo del proceso está muy movida por estas redes inconscientes. No tiene perspectiva de este camino interior y su conciencia está muy confundida por las creencias del ego. Para poder ver con claridad, tendrá que acceder al punto cero, la cumbre de la montaña. Y desde ahí sí que empezará a vislumbrar la dualidad en la que estaba metido uno, sin darse cuenta. Se dará cuenta de que siempre ha sido preso de sus propias redes neuronales carentes de amor por él mismo, y no lo sabía. Es ahora desde la conciencia crística recién estrenada, y no desde la conciencia del astral, cuando va a poder ir integrando esa dualidad, que se solapaba en la sombra profunda de su inconsciente, para poder redimirla con amor incondicional. Es entonces cuando las redes comienzan a ser vistas con más claridad, con más luz. Por eso se llama esta llegada al punto cero iluminación. Aquí quiero hacer un pequeño inciso para responder a un comentario de Claudia. Me dice: me gustan mucho tus vídeos, pero no sé, creo que los que llegan al punto cero o reciben lo que tú llamas bautismo, están muy lejos de la mayoría de nosotros. Por ahora todo es muy conceptual. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahí vamos. Entiendo lo que me quiere decir Claudia. Es verdad que cuando leemos o escribimos o contamos algo, la experiencia tiene que tomar el soporte de un concepto
para ser transmitida y entendida por el intelecto. Pero claro, cuando ese concepto se experimenta, ya deja de ser concepto, se hace vida. Es como cuando hemos estado leyendo o aprendiendo sobre algo, pero llega un momento en que por fin queda integrado, formando parte de nosotros. Se nos enciende la bombilla y decimos, ¡Eureka! ¡Ya está! Esto era lo que quería decir fulanico menganico en aquel concepto. Son las revelaciones internas que vivifican con la luz del espíritu los conceptos o teorías. Entonces caemos en la cuenta de lo que significaban en toda su profundidad. Acordaros cuando os conté que después de esa conexión de sus hemisferios cerebrales por el chispazo de la iluminación, las personas no paraban de repetir: «Madre mía, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Si lo tenía delante de mis narices y no lo veía». Quiero aprovechar para decirle a Claudia y a otros que como ella están haciendo su trabajo interior con tesón, que ellos están a punto de esa sinapsis que enlaza lo que es el soporte del concepto con el espíritu de verdad que lleva dentro, y lo verán todo claro. Jesús también dijo: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir». Y es que el Espíritu de la verdad habla por medio de revelaciones internas, de chispazos de entendimiento. Recuerdo que cuando tuve mi experiencia Kundalini, fue cuando pude entender mucho más a Jesús. Siempre diré que si antes ya lo amaba y le tenía mucha devoción, a partir de ese momento lo amé si cabe mucho más, porque entendí su humanidad. Esa era la clave que faltaba y que no nos habían transmitido nunca de él, su humanidad. Me emocionaba imaginarlo cuando después de recibir el bautismo y lleno de la alegría desbordante que lo embargaba, declaró en la sinagoga de su pueblo que la lectura del profeta Isaías se había cumplido en él, cosa que se cumple en cada uno de los seres que son reconectados con su ser o alcanzan el punto cero. Dice así: «El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los más pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos». Tras esta proclamación, todos sus paisanos salieron detrás de él, lanzándole piedras, con la intención de tirarlo por un barranco. Logró escaparse. Imaginad, él corriendo y los otros detrás. No lo entendieron. Imaginarlo me producía una tremenda ternura. O cuando pierde el apetito después de la entrada de energía del Espíritu tras el bautismo. Los apóstoles estaban preocupados porque no comía, y él, que seguía con la inercia del éxtasis, le contestaba: «No solo de pan vive el hombre». O cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro, o cuando la familia, ante su cambio, pensaba que estaba loco, o cuando se tenía que retirar a descansar porque quedaba agotado con tanta interacción con la gente, o cuando se enfadaba en el templo con los mercaderes, o con los fariseos, o cuando se divertía en las comidas que compartía con las gentes, cosa que le valió la crítica de borracho,
o cuando en el Sermón de la Montaña se desmarca de los seguidores que no hacen su trabajo interno de verdad y solo quieren ser alimentados energéticamente desde fuera, sin sacar de su propia fuente. O el pavor que sintió en Gesemaní, que lo tiró en el suelo preso de la angustia. En fin, estos y más episodios que nos podemos imaginar que pasó como un ser humano que era, también realizando el camino de regreso al origen. Bien, pues tras aquella salida de mi Kundalini y el entendimiento que me embargó, me dije para mis adentros llena de gozo: anda, lo que se realizó en Jesús es verdad, se realiza en nosotros también, es real. En el programa viejo ponen a Jesús y a otros maestros como un ideal inalcanzable. Así que las personas no saben o no creen que ese estado sea posible de alcanzar por ellas. Claro, hasta que les llega la revelación interna de que ellos son eso también. De ahí la grata sorpresa. Yo en esos momentos comprendí mucho más al Maestro amado. Toda su vida era un manual perfecto para el iniciado que regresa a la casa del Padre, a la conciencia de origen. Así que, como ves, Claudia, yo, antes de esa experiencia, también pensaba como tú, que los llamados iluminados estaban muy lejos de nosotros. No es así para nada. Y es más, en estos momentos del engranaje cósmico hay muchos seres que están llegando o están listos para llegar al punto cero. De hecho, gran parte de mi trabajo va encaminado a normalizar este sagrado proceso, que aunque no puede menospreciarse por lo importante que es lo más importante que puede hacer un ser humano encarnado en esta dimensión. Tampoco es inalcanzable, como nos hizo creer el programa viejo, siempre envuelto entre dogmas o supersticiones. De hecho, el estado de luz es nuestro verdadero estado natural de ser, pero nos pusimos muchos velos del olvido encima para no verlo. Muchas gracias, Claudia, por tu comentario. Seguimos. Sin esa iluminación que nos revela el gran amor que hay por nosotros, sería imposible ver nuestra sombra y adentrarse en ella, con el amor del Espíritu. Cruzar los avernos de los viajes que la mitología nos describe. En la etapa del plano astral tuvo que ir amando, cuidando y no juzgando a los demás, recopilando conocimiento para entender y disciplinándose en el pensamiento positivo. Así que con esto fue cultivando redes neuronales de la misma naturaleza positiva que fueron generadas por su esfuerzo durante esa travesía. Una vez trascendido el plano astral, se llega a la cima y a partir de ahí sí que vamos a tener que revisar todas las creencias viejas con sus viejas redes neuronales. Esta iniciación es el segundo nacimiento y con este nacimiento al espíritu nos damos cuenta en dónde estábamos metidos. La vida que habíamos tenido hasta entonces se correspondía a un montón de viejas redes internas. Las personas, la familia, el trabajo, todo lo que nos rodeaba ha sido trascendido en ese fogonazo. Pero jugarretas de la vida seguimos estando allí. No somos los mismos. Algo muy importante ha pasado dentro. Pero aún estamos metidos en el viejo escenario de siempre. Se nos hace muy pesado. Nos sentimos como muy enfermos y doloridos. Nos genera mucha presión, como notar de una manera agobiante mucha densidad a tu alrededor. Y nosotros ya no podemos seguir comportándonos ni siendo como antes. No es posible.
Esto nos causa esas guerras internas entre las viejas redes que se resisten y las nuevas que están estableciéndose. Estamos inmersos en la segunda etapa del proceso, y en esta etapa se trata de esto justamente. Es la etapa de la redención. No vamos a redimir a nadie, vamos a redimir nuestras propias redes neuronales viejas, con sus viejas creencias y su vieja manera de relacionarse con el exterior. Todas las creencias, con sus correspondientes hábitos que mantenían esas redes, van a ir siendo revisadas bajo la luz de la nueva conciencia de amor hacia nosotros mismos. Las redes internas cambiarán y con ellas las relaciones que teníamos con los demás. Con la transmutación de las primeras redes, muchas de las personas o situaciones externas desaparecerán de nuestra vida. Otras redes que estaban muy petrificadas y eran muy nucleares permanecerán un tiempo en su inercia, mientras que su alquimia va haciéndose poco a poco. No se pueden arrancar las redes neuronales de golpe. Para eso estamos en el espacio-tiempo. Para hacerlo poco a poco. Recordemos que supone una muerte interna al mundo, un vaciado, y eso produce su consiguiente duelo. Recordemos también que esas redes neuronales viejas van a ir siendo desbancadas y sustituidas por las redes liberadoras del futuro. Cuando integramos las viejas, accedemos a las otras más elevadas. Con ello incrementamos nuestra luz, nuestra energía y nuestra apreciación y amor por nosotros. Y esto, a su vez, nos capacita para poder volver a sumergirnos en capas más profundas, de redes más insondables, como capas de cebolla más internas. Se va alcanzando más luz para poder meternos de nuevo y con más presencia en la materia densa y así transmutarla. Así que durante ese proceso, las relaciones con lo viejo de antes van cambiando o terminando, a la vez que durante el camino van apareciendo mensajeros equivalentes a las redes neuronales nuevas que se van activando dentro de nosotros. De este modo aparecen mensajeros que reflejan aspectos sombras nuestros que tenemos que identificar, integrar y amar. Esta integración de esa energía que antes nos drenaba por estar inconsciente, al sacarla a la luz y recuperarla, incrementa nuestra fortaleza. Puede ocurrir que esos mensajeros desaparezcan de nuestra vida una vez que la energía que antes estaba olvidada y soterrada y que ellos nos reflejaban externamente quede redimida. O puede ser que esos mensajeros nos acompañen un tramo más largo del camino o durante el resto de nuestra vida en esta dimensión, porque la meta de ellos sea la misma que la nuestra. Entonces seguirán siendo reflejo de nuestras propias redes que caminan paralelas con las de ellos, siendo mutuos reflejos. No olvidemos que siempre lo de fuera se corresponde, es equivalente a redes neuronales internas nuestras. Así que cuando éstas van cambiando, lo de fuera también va cambiando o acomodándose a nuestras nuevas redes, si va a seguir de alguna forma en nuestra vida. Y esta mecánica de transmutación de redes es en lo que consiste el sagrado proceso hacia adentro. Una muerte a lo viejo y una resurrección a lo nuevo. Eso es resucitar nuestra carne de tanta bioquímica adictiva que nos atrapaba la dinámica de la rueda de nunca acabar del mundo.
No existe otra cosa que merezca más la pena que ese vaciado de tanto engaño y sufrimiento, tras el cual está nuestra verdad y vida, nuestro reino de los cielos. Tras este trabajo de alquimia, se llega a la conciencia neutra, la maestría de poder permanecer en el centro de todas las polaridades, presente, sin negarlas, sin luchar contra alguna de ellas, sin juzgarlas como malas o buenas. Están bien así como son. Lo importante es que estén balanceadas por la quietud del vacío, y nosotros permanecemos en la confianza que hemos ido adquiriendo en el camino hacia adentro, de que todo se balancea en perfecto equilibrio, desde ahí. Nos gusta estar ahí, en ese vacío amoroso y sanador. Nos quitamos de en medio, porque ante esa sabiduría poco podemos hacer nosotros que no sea permitir y confiar. Y hasta aquí este presente trabajo. Seguimos descubriendo. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón, contenta de estar acompañada por vosotros. Gracias por estar ahí.